Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad quiero dar respuesta al predicador adventista del séptimo día, Rafael Díaz, quien asegura que los cristianos estamos obligados a guardar el sábado como día de reposo, igual que el Shabbat judío. Bueno, ahora voy a refutar a este predicador en cuanto a el Shabbat. Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo o descanso, admiración de lo creado por Dios. Dios descansó en el Génesis de la creación. Dios admiró su creación y descansó el séptimo día. Dice también que bendijo o santificó el séptimo día, o sea, el Shabbat. Pero Shabbat etimológicamente significa reposo. Entonces Dios no se cansa. Dios no se cansa. Porque como vemos en lo que es el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 17 dice, Jesús le replicó, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. O sea, desde la creación Dios sigue trabajando. Ahora vamos a ver que en cuanto al mandamiento, como ellos quieren hacerlo ver, fue exclusivamente para el pueblo de Israel. En Éxodo 31:13 dice lo siguiente. Di a los israelitas, guardad mis sábados porque es una señal entre mí y vosotros. Aquí la palabra es clara. Es un mandato para el pueblo de Israel, no para los gentiles ni para los cristianos. Ahora vamos a ver también que en el Génesis capítulo 1 versículos 14 al 19 dice la Santa Escritura que Dios crió las dos grandes lumbreras, o sea, el sol y la luna. Fueron entonces creadas en el día cuarto de la creación literal. Lo que si nos vamos a lo que es la escatología o hablando escatológicamente, sería el día primero de la creación escatológica. Pero aquí nos habla del cuarto día de la creación literal. O sea que el sábado no sería el séptimo día. Entonces Shabbat significa reposo. Y también en el Génesis no era un mandamiento, sino que realmente Dios simplemente reposó porque admiró la creación. Dios no se cansa, Él admiró su creación en el séptimo día y entonces por eso Dios santificó el séptimo día, pero en el Génesis no era un mandamiento. ¿Cuándo se da el mandamiento? Es en Éxodo 31:13, pero es para los judíos, no para los gentiles. Ahora siguiendo con la refutación al predicador adventista Rafael Díaz, le voy a decir que jamás hallará él ni nadie a ningún cristiano informado e instruido y serio que diga que Dios mandó a celebrar el domingo, ni negar que Dios mandó a guardar el sábado como día de descanso en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya San Pablo no nos dice nada acerca de la observancia del sábado, sino que nos dice todo lo contrario. Vamos a seguir. Lo que se discute, y yo le he discutido a él en muchos foros, es la validez de la observancia del sábado para los cristianos. ¿Es obligatoria la observancia del sábado para los cristianos? La Biblia dice que no. La Biblia no nos obliga a los gentiles o a los cristianos a la observancia del sábado. Esto era para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Entonces, no nos manda a que realmente lo guardemos como un Shabbat o como un reposo. Este es fuerza actualmente, o sea, el verdadero séptimo día de reposo, pero incluso, señor Rafael Díaz, asumiendo que el sábado actual del calendario gregoriano sea el séptimo día y el Shabbat correcto, esto no implica que ese día es el día de adoración obligado de la iglesia o la humanidad entera, ya que es parte de la ley mosaica, o sea, fue dada para el pueblo de Israel y no para los gentiles.
Dios bendijo el séptimo día porque la creación fue completada en aquel día a la perfección, pero en ningún momento se menciona en Génesis que debería ser el día obligatorio de guardar para los hombres. Éxodo 31:13, se lo vuelvo a leer, dice que aquí es el mandamiento que se da luego de que el pueblo recupera su libertad que no tenía cuando estaba esclavizado en Egipto. Hechos 31:13, di a los israelitas que guardad mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros. Aquí la palabra es clara, un mandamiento para el pueblo judío. Cuando la humanidad se organizó en sociedades y Dios mandó la ley al pueblo de Israel, lo hizo para que de manera oficial y compulsoria toda la sociedad hebrea tendría la obligatoriedad de guardar el día de reposo o el Shabbat judío, que reivindicara la dignidad humana en todos, amos y esclavos, nobles y plebeyos, y no se conviertan en animales dominados por la ambición ni por lo profano. A consecuencia de ser este el día de descanso, los judíos de propia iniciativa tomaron ese día también como día de culto, lo cual no es mandato divino. El mandato era reposo, descanso, pero no era adoración. En ningún momento vemos que Dios mande el sábado como un día de adoración. Dios debe ser adorado todos los días. Esto es lo que nos dice la iglesia, la adoración, el culto divino. Por eso la iglesia celebra la Eucaristía todos los días del año. El único día que no lo celebra es cuando Jesucristo mismo realiza el sacrificio en la cruz, el viernes de la Pascua. Así es de que el mandato era reposo y no adoración. Dios debe ser adorado todos los días y cualquier día y a cualquier hora, no solo un día de la semana específico. Por eso la iglesia celebra, como vuelvo a decir, la Eucaristía, que es el culto divino, todos los días. Pero la esencia del principio permanece, o sea, el de tener un día de descanso, donde las cosas materiales se dejan de lado para preocuparse de las cosas más trascendentales en la vida humana y la familia, las relaciones sociales, los amigos y entre estas cosas el adorar a Dios. Aunque tal adoración no está circunscrita solo a ese día, sino a todos los días, como vuelvo a repetir. En el cristianismo verdadero, o sea, en el cristianismo católico, los apóstoles comenzaron a reunirse en casas a predicar, a alabar a Dios y a celebrar la Santa Eucaristía los domingos, como nos dice Hechos 27, por haber resucitado Jesús el domingo, aunque aún mantengan la costumbre de también asistir a las sinagogas o a templos sábados para predicar el evangelio a los judíos que debían de convertirse. No adorar, pues ellos sabían que a Dios ya no se le adoraba a la manera judía ni en el templo. Esta costumbre, aprobada por los apóstoles, como muestra la cita de Hechos y Corintios que menciona con anterioridad, luego para finales del siglo I era ya costumbre establecida hasta que para mediados del siglo II era ya un hecho, porque el día de descanso permanece y es cuando Jesús, el Señor, el día de reposo, descansó de su obra redentora, pero el primer día de la semana. Por esta razón, el trabajar 7 días de la semana y no santificar el domingo para Dios es una falta grave contra Dios, porque los verdaderos cristianos celebramos y conmemoramos la resurrección de Cristo, donde pasamos de la vida a la muerte, y esa es la Pascua cristiana que celebramos los católicos. El principio permanece, pero la forma ha cambiado. Ya no en el último día de la creación material, sino el primer día de la regeneración espiritual en Cristo. El sábado en el mandamiento recuerda el paso del pueblo judío por el Mar Rojo, la Pascua judía. El pueblo de Dios pasa de la esclavitud a la libertad. Dios libera a su pueblo de la esclavitud del faraón. Esa es la Pascua judía. Pero esta es la Pascua cristiana, la resurrección de Cristo. Cristo, el día de su resurrección, el pueblo que estaba muerto en el pecado pasa de la muerte a la vida, y esa es la Pascua cristiana. Por eso el gran día para los cristianos es el domingo, pues es el día que Cristo
venció a la muerte. Este es el día del Señor, como nos dice Apocalipsis 1:10. Ahora vamos a hablar un poquito más también de lo que nos habla otros pasajes de la Biblia para terminar de refutar a Rafael Díaz. Vamos a leer otros ejemplos que Jesucristo nos da acerca del sábado. Nos dice en lo que es Mateo 12:7, si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, ustedes los adventistas no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado, nos dice Mateo 12:8. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado, nos dice Marcos 2:28. El Hijo del Hombre es dueño del sábado, nos dice Lucas 6:5. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, como nos dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Y Juan 5:17, para terminar de refutar la doctrina adventista, la falsa doctrina adventista, quienes practican un judaísmo frustrado. Juan 5:17 dice, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Así que nos dice, y también Juan 5:18 nos dice, por eso tendrán ganas de acabar, por eso los judíos lo querían matar, porque además de quebrantar la ley del sábado, se igualaba a Dios llamándolo su propio Padre. Jesucristo no respetó el sábado, como nos dice Juan 5:17 y 18, porque por esa razón los judíos lo querían matar. Y también porque hacía llamar a Dios su propio Padre. Así que los adventistas están igualmente como los judíos, como los fariseos, que acusaban a Cristo de violar el sábado y de llamarse Hijo de Dios. Con esto refuto al señor Díaz, Rafael Díaz, que es de la secta adventista, que nació pues con William Miller después del gran chasco, la gran decepción, cuando dieron fechas que Jesucristo venía a la tierra y nunca vino, y luego pues siguieron su doctrina los esposos Jaime White y Helen White, siguiendo con esta falsa doctrina de llamarse profetas y dar fechas de Jesucristo que nunca vino a la tierra. Termino diciendo que Shabbat no es lo mismo que sábado. Etimológicamente Shabbat significa reposo, descanso, admiración de lo creado por Dios. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.